Bendiciones, mis queridos cristianos, creyentes y congregantes. Los saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Activen la campanita para que no se pierdan cada una de nuestras enseñanzas todos los martes, los viernes y un devocional los días domingo. Y si nos escuchan a través de Facebook, por favor, compartan y den un like, porque ustedes saben que los algoritmos es lo que requieren para poner el video donde más personas puedan escucharlo. Y es así como nosotros podremos alcanzar más almas. Dicho esto, continuaré con la serie de 10 enseñanzas conociendo a mi Señor Jesús. Y hoy estoy en la número 7 de 10. La enseñanza número 367. Y el tema, mi Señor Jesús hizo milagros. Es muy irónico que los tiempos se repitan y muchos no quieren aprender de los errores cometidos, aún en la historia. ¿Sabías tú que muchos milagros que mi Señor Jesús realizó no solo fueron para favorecer a quien lo recibió, o sea, el milagro, sino que también el propósito era que Dios Padre se glorificara y mi Señor Jesús se diera a conocer como el Mesías? Aunque mi Señor Jesús realizó incontables milagros, sin embargo, la gran mayoría de la gente no creyó en él. Y yo, como pastor y ministro de liberación, estoy seguro que si en la actualidad, o sea, en pleno 2024, Dios mismo realizara milagros como los que hizo en el pasado, ocurriría o tendría el mismo resultado hoy por hoy. Los cristianos, creyentes y congregantes quedarían asombrados y creerían en Dios por un corto tiempo. La fe sería superficial y desaparecería en el momento en que algo inesperado o aterrador ocurriera, ya que una fe basada en milagros no es una fe madura. Y Dios realizó el milagro más grande de todos los tiempos. ¿Sabes cuál es? Respuesta: que Él mismo vino a este mundo en forma de hombre, o sea, en forma humana. Y vino en Jesús. Y vino también a morir en la cruz por tus y mis pecados. En Romanos 5:8 lo puedes leer. Y así nosotros pudiésemos ser salvos. Lo puedes leer en Juan 3:16. Dios aún realiza milagros y muchos de ellos simplemente pasan inadvertidos o se desconocen y en algunos casos hasta se niegan. Sin embargo, los cristianos creyentes y congregantes maduros no necesitamos más milagros. Lo más importante y valioso es creer en el milagro de la salvación a través de la fe y la aceptación de mi Señor Jesús como tu único Señor y Salvador. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. El propósito real de los milagros era el autentificar a mi Señor Jesús, o sea, al que lo realizaba. En Hechos 2:22 puedes leer: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios
y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y lo mismo dice de los apóstoles en 2 Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y hablando del Evangelio, en Hebreos 2:4 se proclama: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, que nosotros, como cristianos, creyentes y congregantes, tenemos ahora la verdad de mi Señor Jesús registrada en la Biblia. Por eso es que yo, como pastor y ministro de liberación, constantemente trato de motivarte, de invitarte a que estudies la Biblia. Y si te es posible, busca un mentor responsable para que te guíe. Te aseguro que será mejor para ti. Segundo énfasis. También tenemos los escritos de los apóstoles impresos en la Biblia. Mi Señor Jesús y sus apóstoles, como está escrito en la Biblia, son la piedra angular y el fundamento de nuestra fe. En Efesios 2:20, en ese sentido, los milagros ya no son necesarios, porque el mensaje de mi Señor Jesús y sus apóstoles ya ha sido certificado y detalladamente registrado en la Biblia. Si Dios aún hace milagros, al mismo tiempo no debemos necesariamente esperar hoy que ocurran milagros como los que hizo mi Señor Jesús en aquel tiempo, cuando Él estuvo en su ministerio terrenal. Aunque hay muchos cristianos creyentes y congregantes que desean que Dios haga milagros para probarse a sí mismo ante ellos, diciéndose en su corazón: si Dios hiciera un milagro, una señal o un prodigio, entonces yo creería. Esta idea, sin embargo, tiene un poco de influencia demoníaca y obviamente está en contradicción con la Biblia. Y te lo compruebo, bíblicamente hablando. Cuando Dios realizó poderosos milagros para los israelitas, por ejemplo, a través de Moisés, lograron estos milagros que ellos le obedecieran, o sea, a Moisés. Respuesta: no. Los israelitas constantemente desobedecían. Y no solo desobedecieron, sino que también se rebelaron contra Dios, aun cuando presenciaron de primera línea todos esos sorprendentes y maravillosos milagros. La misma gente que vio a Dios abrir las aguas del Mar Rojo dudó más tarde si Dios sería capaz de llevarlos a conquistar a los habitantes de la tierra prometida. Esta falta de obediencia y la rebeldía se explica en la parábola, en Lucas 16 del 19 al 31. En ella, un hombre que está en el infierno le pide a Abraham enviar a Lázaro de entre los muertos para advertir a sus hermanos. Pero Abraham le dijo al hombre: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Realmente es muy triste que a estas alturas, o sea, en pleno 2024, muchos cristianos creyentes y congregantes todavía requieran de pruebas
y búsqueda de milagros para poder creer. Y luego que pase la emoción del milagro recibido, volver a estar en la misma posición, o quizás peor. Por lo tanto, yo, como pastor y ministro de liberación, estoy seguro que todo aquel cristiano creyente y congregante que no cree, no madura, no florece y no da fruto, definitivamente está atrapado en influencias demoníacas y obviamente el Espíritu Santo se ha alejado de él. Si es tu caso, y digo que te juzgues a ti mismo, y si tu resultado es como el que describí, yo te recomiendo que hoy mismo busca ser ministrado en liberación. Y cuando mi Señor Jesús te haga verdaderamente libre, el Espíritu Santo te redarguirá y podrás ver, oír y entender el mensaje espiritual de Dios. Y ya los milagros serán solo maravillas de Dios para sus hijos, pero no una prueba para creer y obedecer. Tercer énfasis. Te daré una lista de milagros hechos por mi Señor Jesús, empezando por el primero, registrado en Juan 2, del 1 al 11, en el que transformó el agua en vino. El segundo, sanó a una mujer que padecía de hemorragias por 12 años. Léelo en Mateo 9, del 20 al 21. Tercer milagro. No es un orden correlativo, solo es un orden que yo te estoy dando. Sanó a 2 ciegos. Lo puedes leer en Mateo 9, del 27 al 31. Cuarto, liberó a la hija endemoniada de una mujer cananea. Léelo en Mateo 15, del 21 al 28. Quinto milagro. Alimentó a 5,000 hombres, o sea, mucha gente, porque no se contaron ni a las mujeres ni a los niños. Se calcula que fueron entre 13,000 y 15,000 personas. Lo puedes leer en Mateo 15, del 32 al 38. Sexto milagro. Sacó una moneda de la boca de un pez. Lo puedes leer en Mateo 17, del 24 al 27. Número 7. Secó una higuera. Lo puedes leer en Mateo 21, del 18 al 22. Número 8. Sanó al ciego de Betsaida. Léelo en Marcos 8, del 22 al 26. Noveno. Sanó a un sordo y mudo. Lo puedes leer en Marcos 7, 31 al 37. Décimo. Sacó un demonio a un hombre. Lo lees en Lucas 4:33. Onceavo. Hizo una pesca milagrosa. Léelo en Lucas 5, del 1 al 11. Doceavo. Sanó a la suegra de Pedro. Lo lees en Lucas 4, del 38 al 39. También sanó un leproso. Milagro 13. Lo lees en Lucas 5, del 12 al 13. 14. Sanó a un paralítico. Está registrado en Lucas 5, del 17 al 25. 15. Resucitó a la hija de Jairo. Lo lees en Lucas 8, 41 al 56. 16. Calmó una gran tempestad. Léelo en Lucas 8, 22 al 25. 17. Sanó un hombre con la mano paralizada. Registrado en Lucas 6, del 6 al 10.
18. Liberó a un hombre poseído por una legión de demonios. Recuerda que una legión son más de 6,000 demonios. Lo puedes leer en Lucas 8, del 17 al 35. 19. Liberó a un joven poseído por demonios. Está en Lucas 9, del 38 al 43. 20. Sanó un siervo del centurión, registrado en Lucas 7, del 1 al 10. 21. Echó fuera un demonio que causaba mudez, registrado en Lucas 11:14. 22. Resucitó al hijo de una viuda, Lucas 7, del 11 al 15. 23. Restauró la oreja de Falco, que había sido cortada por Pedro. Lo puedes leer en Lucas 22, del 50 al 51. 24. Sanó un hombre que acumulaba líquidos, o sea que padecía hidropesia. Lo lees en Lucas 14, 16. 25. Le dijo a Pedro que lo negaría antes que lo hiciera. Lucas 22, del 31 al 34. 26. Sanó una mujer encorvada. Lucas 13, del 11 al 13. También en el 27 milagro sanó 10 leprosos, registrado en Lucas 17, del 11 al 19. 28. Sanó al ciego de Jericó, que está en Lucas 18, del 35 al 43. 29. Caminó sobre el mar. Lo lees en Juan 6, del 19 al 21. 30. Sanó a alguien que había nacido ciego, registrado en Juan 9, del 1 al 41. 31. Resucitó de entre los muertos. El mismo lo puedes leer en Juan 20, del 1 al 7. Realmente yo no podría enumerar la enorme cantidad de milagros hechos por mi Señor Jesús, pero lo que sí puedo es garantizarte que esos milagros dieron gloria a Dios Padre y mostraron con certeza que mi Señor Jesús es el Hijo de Dios. Bendito Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu redarguya a todo aquel que la está escuchando, porque si la está escuchando está en tus planes, Padre. Y tus planes son buenos, son verdaderos y tienen propósito para todo aquel que la esté escuchando. Y yo te pido que los milagros ya no sean necesarios o requisitos para buscarte a ti, para creer en mi Señor Jesús. Que los milagros sean simplemente tu gracia y tu misericordia a quien tú se los quieras conceder. Y yo te doy gracias, Padre, por los milagros que haces en mi vida y en mi familia. Y te pido por la salvación de las almas que no conocen a mi Señor Jesús. Y te pido por la liberación de las almas que están siendo oprimidas y en casos poseídas por los demonios. Por favor, Padre, que tu Santo Espíritu lo redarguya
y ellos busquen ser ministrados en liberación, porque será tu Hijo, mi Señor Jesús, quien los hará verdaderamente libres, y eso te dará gloria a ti, Padre. Y yo te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén.